En este video vamos a hablar sobre la función de distribución del monto agregado de reclamos en el modelo colectivo. Recordemos que el modelo colectivo está dado por esta suma compuesta, donde el número de sumandos se modela con una variable aleatoria que le vamos a llamar la variable con la cual se modela la frecuencia. Y estas variables aleatorias y se les va a llamar las variables que miden la severidad. Pero en el contexto de teoría del riesgo, se mide el monto de una reclamación j décima y, por tanto, son variables aleatorias positivas. Entonces, la función de distribución, por definición, es esta: la probabilidad de que la variable aleatoria s sea menor o igual a x. Vamos a utilizar la ley de la probabilidad total, condicionando con respecto a los posibles valores de la variable aleatoria n. Y tenemos que es la suma desde n igual a 0 infinito de las probabilidades de que s sea menor o igual a x, condicionando a que n tome un valor específico, n pequeño, por la probabilidad de que eso suceda. Vamos a tener dos casos a considerar. El primero es cuando n pequeña sea 0, lo estoy escribiendo aquí de manera separada, probabilidad de que s sea menor o igual a x, dado que n grande es 0, es decir, dado que no hay reclamos por la probabilidad de que eso suceda, más el resto de la suma desde n igual a 1 hasta infinito. Este primer caso, hemos dicho, y es natural pensar que cuando n es 0, la variable aleatoria s se va a definir como 0. Por tanto, sustituyendo aquí, se queda nada más 0 menor o igual a x, dado que n es 0 por la probabilidad de que eso suceda. Además, en este término sustituimos s por su forma compacta como suma compuesta desde j igual a 1 a n de las variables y, j. A continuación, vemos que esta probabilidad pues va a depender de los valores que haya aquí. Este valor de x es un valor fijo que se escribe en el argumento de la función, así que cuando ese valor x viva entre el 0 y el infinito, este va a ser un evento que se va a cumplir y así esta probabilidad se vuelve 1. Pero cuando el valor de x no esté en este conjunto, entonces esta probabilidad se vuelve 0. Por tanto, vamos a utilizar esta función indicadora que va a tomar los valores de 1 y de 0, dependiendo si el valor de x está o no está en este intervalo, por la probabilidad de que n sea 0. Y aquí lo que estamos haciendo es ya sustituir el valor de n grande por el valor de n pequeña. Y como aquí va a quedar el evento que va a depender de puras y's, y hemos dicho ya en el video anterior, en los videos anteriores, que va a haber independencia entre el número de reclamos y el monto de los reclamos, entonces la parte condicionada la podemos omitir y vamos a tener entonces esta expresión. Vamos a usar esta notación. Es la notación de la enésima convolución de las distribuciones y. Así que decimos CAF asterisco n en el superíndice evaluado en x va a ser la probabilidad de que y1 más y2 más etcétera hasta yn sea menor o igual a x. Esa es una suma de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. Así que con esas hipótesis, tradicionalmente a esto se le conoce como la enésima convolución. Ahora, esta suma queda bien definida para valores de n iguales a 1, 2, 3, etc. Cuando se escriba aquí 0, también se puede dar un poco de sentido a esta expresión, puesto que 0 puede ser natural pensar que son 0 sumandos menores o iguales a x, así que si estamos sumando nada, aquí vamos a tener un 0. Y volvemos al caso de que 0 es menor o igual a x, si solo si pues la x está en este intervalo. Así que vamos a definir de manera natural la convolución 0 como 1 si el valor del argumento está en 0 infinito y 0 si no. Además vamos a empezar a introducir esta notación p sub n para referirnos a la probabilidad de que n grande es n pequeña. Esto lo vamos a estar usando a partir de este momento y en adelante, sobre todo para ser homogéneos con la notación de la fórmula recursiva de Panger o de Panger, que es uno de los temas ya muy próximos. Bien, entonces utilizando ese par de notación, aquí tengo p sub n, aquí voy a tener la enésima convolución,
y estos elementos se van a poder agregar a la suma siendo congruentes con esta notación, así que voy a tener esta fórmula que aquí está en amarillo para la función de distribución del modelo colectivo. Si se fijan, pues es una expresión que no tiene por qué ser fácil de calcular, ¿no? Aquí tenemos esta observación: la suma infinita de esta expresión siempre converge, ya que pues esta, al ser una distribución, una función de distribución, además es una probabilidad, así que es un valor acotado, son valores entre 0 y 1, y entonces toda esta suma va a ser menor o igual a esta suma, desde n igual a 0 infinito, de p sub n. Y como esta es una función de probabilidad, entonces esta suma va a dar 1. Por tanto, esta suma siempre es convergente, siempre es un valor finito, y está entonces bien definida esta función de probabilidad. No solo va a ser finita, sino va a ser acotada por 1, como era de esperarse, puesto que es una probabilidad. Esta fórmula sirve o tiene aplicaciones a nivel teórico, pero a nivel práctico es difícil de aplicar, puesto que a veces esta expresión puede ser muy difícil y además hay que combinarla con la expresión que tenga la función de probabilidad de n grande. Y además hay que saber resolver la serie, hay que saber ver a qué converge la serie. Tenemos este caso especial de la función de distribución evaluada en cero. En principio aquí ya lo tenemos expresado, puesto que ya sabemos que si aquí escribo un 0, entonces quiere decir la prueba de que la suma sea 0. Y eso va a ser entonces solamente va a suceder cuando todas estas variables sean 0. Así que esto se va a volver una especie de probabilidad de que alguna de las y sea 0 elevado a la n por p sub n. Pero como ese caso es un caso, digamos, fino, vamos a hacer un análisis exhaustivo de esa situación y es el que tenemos aquí. Entonces la distribución de S evaluada en 0, por definición es la probabilidad de que S sea menor o igual a 0, pero como S es una variable mayor o igual a 0, porque es suma de variables que tienen proba 1 de ser mayores o iguales a 0, entonces S menor o igual a 0 es equivalente a S igual a 0. S no puede ser negativa, así que o es menor a 0 o es igual. Pero como no puede ser menor estricto, entonces es igual. Y para que S sea 0, eso se puede dar en uno de estos dos casos. O bien que no hubo reclamos, o sea que la n grande es 0, o bien que sí hubo reclamos. Bueno, teóricamente sí hay un valor de n positivo, pero las variables aleatorias toman el valor de 0. Son las únicas dos maneras de que S sea 0. Si estas variables son variables aleatorias continuas, entonces la f grande, evaluada en 0 de cada una de estas y, coincide por las mismas razones que hemos explicado arriba con la prueba de que y sea 0. Y esto siempre va a ser 0 para variables aleatorias continuas. Si ese fuera el caso, entonces el caso de abajo se va a dar con probabilidad 0, así que la probabilidad de que ese sea 0, pues va a ser ese caso que no va a pesar nada, más la probabilidad de que suceda la primera situación, y esa sí tiene un peso. Así que la probabilidad de que ese sea 0 va a limitarse a la probabilidad de que n sea 0. ¿No? O sea, la probabilidad de que esto suceda más la probabilidad de que suceda lo de abajo, pero lo de abajo nunca va a suceder o va a suceder con proba 0, así que simplemente se va a volver la probabilidad de que n grande sea 0, p sub 0. En el caso de que estas variables sí tengan un valor positivo para la f grande evaluada en 0, posiblemente porque estamos hablando de una variable discreta o una variable mixta, que justo en 0 sí tenga una probabilidad positiva de ocurrir, entonces ya hay dos casos por estudiar: que sea n0 o bien que todas sean 0, que ya va a tener eso probabilidad positiva. Entonces en ese caso vamos a hacer esta siguiente observación: f de s en 0, ya hemos dicho, pues es la prueba de que s sea 0. Aquí vamos a aplicar una ley de la prueba total.
tomando como nuestros eventos n es igual a 0 y n mayor a 0. Así que esta probabilidad se puede ver como esta probabilidad condicionada a que n sea 0 por la prueba de que eso suceda, más la probabilidad de que ese sea 0, dado que n grande sea positiva por la prueba de que eso suceda. El primer caso se simplifica porque dado que n es 0, pues ese es 0, comproba 1, así que esto se vuelve 1 y se simplifica a p sub 0. El primer sumando es simplemente p sub 0. Y el siguiente sumando lo tenemos aquí. Esta probabilidad condicional por la prueba de lo dado o cumple ser la prueba de la intersección, ¿no? Es una definición de prueba condicional, pero donde multiplico en ambos lados la prueba de lo dado y me queda esta intersección. N mayor estrictamente a 0 lo puedo escribir como la unión de que n sea 1 o 2 o 3 o 4, etc. La intersección de este evento con esta unión es la unión de las intersecciones, y eso, utilizando un axioma de Kolmogorov, se va a volver la suma de las probabilidades. Es la prueba de que S sea 0 y n sea n pequeña. De nuevo, aquí puedo volver a utilizar la definición de prueba condicional de esta manera para la prueba de la intersección vista como la prueba de que S sea 0 dado que n es exactamente n por la prueba de que n sea igual a n. Este paso de primero volver este producto una prueba de una intersección y luego esto volverlo una suma de pruebas de intersección y regresarlo de esta forma es la manera correcta. También en algún momento podríamos tal vez saltarnos de aquí a aquí, pero eso no siempre sería válido, así que este sí es un camino totalmente válido. Y ya estando en este punto, pues este es p sub n, esta probabilidad ya hemos visto que va a tener esta notación, y esta probabilidad de que ese sea 0 dado que n es n, ya va a ser la prueba de esta suma. Ya sé cuántos sumandos hay, así que voy a tener esta suma. La parte condicional la omito por independencia entre n grande y las y's, y esta cantidad pues ya se da únicamente cuando todos los reclamos son 0 al mismo tiempo. Como hay independencia e idéntica distribución, la prueba de esta intersección múltiple se vuelve el producto de las pruebas, pero como todas van a ser iguales, por ejemplo, escogí el índice 1, entonces voy a tener un producto de la prueba de que y1 sea 0 por la prueba de que y1 sea 0, etcétera, n veces. Y aquí voy a introducir esta notación que también va a ser útil en la fórmula de Panger. Voy a llamar la prueba de que y sea 0 como f sub 0 o f evaluada en 0. En este caso lo voy a hacer así, pero eventualmente voy a empezar a utilizar f sub 0. Así que me queda este f de 0 a la n. Y esta expresión, esta suma, se puede ver como la esperanza de f de 0 elevada a la n grande, puesto que aquí estoy sumando todos los casos de n grande. Vean que esta suma era desde n igual a 1, esta suma la estoy tomando desde 0, pero es porque estoy ya tomando en cuenta que el primer término quedamos que era p sub 0. Entonces ese p sub 0 cumple ser p sub 0 por f0 a la 0, porque f0 a la 0 es 1. Así que ya agregando ese sumando a toda esta suma, quedó esta suma desde n igual a 0 a infinito, así que esta ya es la definición de la esperanza de f de 0 a la n. Y esto cumple ser la función generadora de probabilidad de n grande evaluada en f de 0. Así que esta expresión que tengo aquí la pude haber obtenido desde esta fórmula. Aquí evaluando entonces en 0, esto era f de 0 a la n por p sub n, y es la expresión que tengo aquí. Pero esto además se puede ver como esta esperanza, que es la función generadora de probabilidad de n evaluada en f de 0. La función generadora de probabilidad normalmente no se ve mucho en el curso de probabilidad, pero es muy importante para teoría del riesgo. La función generadora de probabilidad en este caso para una variable discreta como lo es n es muy útil,
se define como la esperanza de t a la n. Esto tiene entonces esta forma, puesto que al ser discreta la n, y vamos a suponer en este caso que toma valores de 0 a infinito, va a quedar esa esperanza expresada como esta suma. Vamos a notar que al evaluar en 0, todos los valores se van a eliminar en la suma excepto el primero, excepto cuando n es 0, porque t a la 0 es 1. Así que va a quedar t a la 0 por la probabilidad de que n grande sea 0, como el único sumando sobreviviente. Así que la función generadora de probabilidad evaluada en 0 es p sub 0. En este caso entonces acabamos de decir en la hoja anterior o en la página anterior del documento guía que f de s evaluada en 0 era o coincidía con la generadora de probabilidad de n evaluada en f de 0. Y f de 0 o f sub 0 lo vamos a llamar o lo vamos a usar como notación para referirnos a la probabilidad de que un reclamo sea 0. Así que esta fórmula coincide con la generadora de probabilidad cuando f de 0 sea 0, pero también coincide con p sub 0 cuando f de 0 sea 0, porque vamos a tener solamente el término cuando n pequeña es 0, válido porque esto se va a volver 1 por p sub 0, y todos los demás sumandos se van a eliminar. Por tanto, esta expresión es válida en cualquiera de los dos casos. Aquí lo escribí de manera separada, simplemente para que veamos que es mucho más sencillo cuando f de 0 es 0. Pero cuando f de 0 es positiva, debemos de tomar en cuenta entonces ese primer sumando más todos los demás desde n igual a 1 a infinito. Vamos a hacer un ejemplo para aclarar un poco cómo se usa o cómo se puede usar entonces la fórmula que obtuvimos para f de s para cualquier x, y es uno de los pocos ejemplos que tienen una solución explícita, pero nos va a servir para comparar con los métodos de aproximación, que es el siguiente tema del curso. Supóngase que la variable de frecuencia, es decir, la variable de conteo, la variable que me va a modelar el número de reclamos en el modelo colectivo, tiene una distribución geométrica P. Y las variables que modelan el monto de los reclamos, las severidades, tienen distribución exponencial alfa. Vamos a recordar que la función de probabilidad para la exponencial, para la geométrica es P por 1 menos P a la n. Y hay otra geométrica truncada en 0, pero esa la vamos a decir explícitamente si la estuviéramos usando, y la notación va a ser diferente. Aquí vamos a poner una z y después geométrica, pero cuando es geométrica secas es la que empieza desde 0, así que va a ser p por 1 menos p a la n para n desde 0. Y la función de distribución de la exponencial, la f grande, es 1 menos esta exponencial, función exponencial evaluada en menos alfa y. La función de densidad, pues es así, es alfa por e a la menos alfa y, pero esta es la f grande, la función de distribución. Bien, entonces este es un caso continuo, así que aquí es un caso donde f sub 0 va a ser 0. Y por tanto el caso 0, ya hemos dicho, va a coincidir la f grande de s en 0 va a coincidir con p sub 0 y por tanto va a ser p. Y ya acabamos para el caso x igual a 0. Ahora para caso x mayor estricto a 0, tenemos la fórmula que habíamos obtenido. Vamos a separar el caso, el sumando n igual a 0, aquí lo tenemos, y para los demás casos, desde n igual a 1 a infinito. Este es un caso donde tenemos la fortuna de que la suma de las variables aleatorias tiene una distribución conocida. Como cada uno de los reclamos tiene distribución exponencial, la suma de exponenciales tiene distribución gamma. Les voy a dejar un enlace a un video donde se habla sobre la distribución de sumas de variables aleatorias para que lo repasen los que lo necesiten. Entonces la suma de exponenciales es gamma,
Y el caso de las gamas con el primer parámetro entero también se le conoce como distribuciones tipo Erlang. Así que le vamos a llamar Erlang n, alfa. Y ese caso de las Erlang sí tiene una función de distribución conocida. Entonces la función de distribución de la gama, o sea la enésima convolución de la exponencial, que es una gama, va a tener esta f grande, 1 menos esta suma. Desde k igual a 0 n menos 1, de a la menos alfa x, noten que ese es el segundo parámetro. X pues es el valor en el que estoy evaluando la f grande. Y n, el primer parámetro, lo estoy tomando aquí en el límite de la suma. Hasta donde llega la suma, hasta k igual a n-1. Y aquí aparece de nuevo alfa x a la k entre k factorial. Todo esto nos recuerda a una función de probabilidad Poisson. Así que por ahí anda una relación chistosa entre la Poisson y la gamma, a pesar de que la Poisson es discreta y la gamma es continua. Bueno, eso lo vamos a platicar más adelante en el curso. Bien, así que esta expresión le llamo fd de función de distribución. Y ahora, sustituyendo esa expresión en 1, ¿sí? Recuerden que 1 pues es mi expresión que tengo aquí. Así que ya vi cuál es la cara de este elemento de la enésima convolución de las exponenciales. Es la distribución de una gama. Voy a sustituir aquí la expresión y además después voy a sustituir por la función de probabilidad geométrica. Bien, entonces aquí tengo el procedimiento. Sustituyo, me queda esta expresión por p sub n. Y pues aquí hay que tener cierta habilidad con la manipulación de estas series. Primero lo que hago es este 1 separarlo de todos estos elementos que están restando, así que me queda la suma de 1 por p sub n, es la suma de p sub n desde n igual a 1 infinito, más p sub 0. Todo eso se va a juntar en esta sola suma desde n igual a 0 infinito de p sub n, que por cierto es 1 porque es la suma de todos los casos de una variable geométrica. Y me va a quedar menos, que sale de esta suma desde n igual a 1 infinito por esta suma desde k igual a 0 a n menos 1. De la exponencial, de este cociente y todo multiplicado por p sub n. Ahora el siguiente paso es cambiar el orden de las sumas. Así que esta suma va a ir desde k igual a 0 a infinito, porque aquí estaba a n menos 1 y la n llega hasta infinito. Y la suma interior ahora va a ser desde n igual a k más 1, porque n menos 1 es mayor o igual a k, así que k es menor o igual. Perdón, así que si n menos 1 es mayor o igual a k, entonces n va a ser mayor o igual a k más 1. Es ese cambio de sumas y cambio de límites de las sumas. Ya lo platicamos en algún video anterior, así que ahí repasen los videos viejos, porque este cambio de sumas y cambios de índices lo vamos a estar usando una y otra vez. Bueno, entonces esto sería lo correcto, quedaría la suma desde n igual a k más 1 a infinito. Y como en esta suma interior ya nada más me interesa el índice n, me quedé simplemente con p sub n, pero todos estos elementos, todos estos factores que ya no tenían a la n, los saqué de esa suma y quedaron aquí, ¿no? Bueno, la exponencial incluso no depende tampoco de k, así que esa exponencial la saqué hasta fuera de las dos sumas. Esta pues es una suma de p sub n desde n igual a k más 1 a infinito. Es la probabilidad de cola de una geométrica, así que si se sabe la fórmula pues ya nada más la sustituyen, pero si no pues hay que hacer un poco de álgebra, ¿no? Un poco de álgebra de manipulación a esta suma. Tengo la suma desde k más 1 a infinito de p sub n, sustituyo quién es p sub n, saco p de esta suma, queda la suma desde n igual a k más 1 a infinito de 1 menos p a la n, es una suma geométrica cuyo resultado pues es el primer elemento de la suma, que es 1 menos p a la k más 1 sobre 1 menos 1 menos p, ¿sí? Entonces, si quieren saber más sobre series geométricas, hay que estar haciendo ejercicios, porque también lo vamos a estar usando en muchos cursos, en muchos temas del curso. Bien, entonces las sumas geométricas y sus manipulaciones hay que practicar.
Ya estando en este punto, pues 1 menos 1 se eliminan, menos por menos más, me va a quedar un p que se va a eliminar con este p y simplemente queda 1 menos p a la k más 1. Esa es la probabilidad de cola de una geométrica, es decir, 1 menos la, 1 menos la f grande. La f grande de una geométrica, si la buscan en un libro, pues es 1 menos esta expresión. Así que también pudieron haber consultado algún libro y ver que este es el resultado de esta suma, pero lo mejor es comprender estas cuentas, ¿sí? Bueno, pues ahora vamos a sustituir. Me queda ya 1 menos p a la k más 1 y voy a juntar este factor que está a la k con esto que está a la k y el término que sobra pues lo saco de la suma. Así que me queda el 1 de hace rato, que siempre está al principio, menos este exponencial que salió de las dos sumas. Y ahora por este 1 menos p. Y me queda la suma desde k igual a 0 infinito de alfa x por 1 menos p. Aquí lo escribí así, alfa por 1 menos p por x. Todo eso a la k entre k factorial. Y esta suma pues es la serie de Taylor de la exponencial. Así que solamente utilizamos en el curso normalmente 2 o 3 series de Taylor. Esta es una de ellas de las que más vamos a usar, la otra tiene que ver con un logaritmo y en algún momento podemos usar una que tiene que ver con funciones trigonométricas, así que no es muy difícil acordarse de las únicas que vamos a usar. Este es muy importante, la serie de Taylor de la exponencial. Así que es la exponencial evaluada en lo que esté elevado a la k. Y lo que resta pues ya finalmente es simplificar un poco. Aquí tengo la misma base, se suman los exponentes. Al hacer este producto me va a quedar alfa x menos alfa px. Estos alfa x se van y me queda finalmente esta expresión. Por lo tanto, tengo ya esta expresión explícita para la función de distribución de S. Este es un detalle, S tiene distribución mixta, puesto que acumula probabilidad positiva en 0, porque recuerden que la probabilidad de que S sea 0 es P, y entonces la función de probabilidad, además, en este caso es la función de densidad, porque tengo que S es una variable continua, va a ser esto que es el resultado de derivar la F grande. Ahora vean que si aquí evalúo en 0, tendría e a la 0, que es 1, así que tendría 1 menos 1 menos p. Los 1 se van y quedaría p. Así que esta expresión es congruente con este resultado. Por tanto, esta es la función de distribución para todos los casos. Recuerden cuando n, la frecuencia, tiene distribución geométrica y los reclamos tienen distribución exponencial alfa.